internet. Bueno, Ah, no, ya empezó, ya, ahora sí. ya. Gracias. Ya se está grabando, profe. Sí, gracias, Sí, profe sí, Omar. sí. Bueno, mi profe, Sí, quería pedir, sí, un sí, favorcito. Yo quería pedir un favor. Me gustaría que alguien tomara nota. Vamos a turnarnos para hacer las actas de reunión. Pues es un asunto que las hemos obviado en el pasado, pero casi que es una petición que nos hace la directora del programa por aquello de tener todos los registros y un poco para el proceso de acreditación de acreditación de alta calidad. Entonces, me Si quieres, gustaría que alguien... yo tomo esta primera. Listo, mi profe, listo. Mil gracias, Gustavo Adolfo. Yo después, la segunda, si quieren, ya la tomo yo. La segunda, perfecto, mi profe. Y siquiera, pues vamos mirando a ver quién se postula para la tercera y la cuarta. Y el profe Brian para la tercera. La tercera. sí, yo la tercera. Listo. Y una cuarta que yo creo que tendremos 4, máximo 5 reuniones Bueno. o mucho, ¿no? Yo la siguiente, profe, no hay un lío. Listo, cuarta, Pablo, listo. Y de pronto pues nos quedaría una última por si acaso, ¿no? Si acaso, aunque creo que son más o menos 4 reuniones, no son más. Entonces, qué pena, profe Brian, adelante, bienvenido. Tranquilo, mi profe Omar. Pues yo ya me había presentado en la reunión del periodo pasado, pero pues si quiere volver me presento. Yo soy Brian Gerardo Díaz Montaña, yo soy comunicador social y periodista de la Universidad Surcolombiana. También tengo otro pregrado en Administración de Empresas de la misma universidad. Tengo una maestría en Comunicación Estratégica y estoy terminando un doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información en la Pontificia Universidad Javeriana, donde estamos desarrollando temas de investigación en comunicación para la salud, ¿sí? Pues enfocado más en el tema de la investigación cualitativa que estamos desarrollando. Actualmente, bueno, el periodo pasado tuve la dirección del curso de investigación cualitativa y en de transferencia de saberes mesa de comunicación que lo tenía la profe María Fernanda Medellín. Ahora pues estoy yo como director y actualmente pues estamos en este proceso de haciendo diferentes trabajos en temas de investigación ya a nivel pues, nacional y con otras entidades de la universidad como a niveles externos. De todas maneras, profe, muchísimas gracias y cualquier inquietud que tenga otros profes, pues creo que he hablado con algunos, con el profe Omar, con el profe Gustavo, hemos trabajado y pues la idea es que somos muy concretos con el método de trabajo. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, pues estoy atento. ¿Listo, profes? Profe Brian, Listo, muchas profe. gracias y sea bienvenido, ¿no? a esta red de investigación. Bien, profes, como les había comentado, el propósito de esta reunión básicamente tiene como 2 puntos. Sin embargo, el punto de los sílabos vamos a tener que aplazarlo. La profe Janet me había pedido el favor de que pudiéramos tener una reunión con la red, pero ella nos ha programado otra reunión para la próxima semana, el próximo viernes. El 12, sí, Entonces, profe. sí, exacto. Entonces, el punto de los sílabos no los vamos a tocar todavía. El punto de los sílabos no lo tocamos. Sin embargo, simplemente les hago una introducción. En este proceso que estamos de acreditación, de reacreditación del programa en alta calidad, nos exige que articulemos un poco más curricularmente lo que son los resultados de aprendizaje del programa, resultados de aprendizaje de escuela, resultados de aprendizaje del curso, ¿sí? Con cada uno de los cursos. Entonces, lo que vamos a tener la próxima semana es una capacitación, un taller que va a dar el profesor Miguel Vadillo sobre cómo redactar y construir resultados de aprendizaje en cada uno de nuestros cursos. Entonces, en tal sentido, vamos a aplazar un poco el tema del ajuste de los sílabos, ¿no? Sin embargo, lo que hablábamos con la profe Janet es que es importante que logremos tener una articulación entre lo que nosotros redactamos como resultados de aprendizaje, lo que nosotros estamos articulando con los resultados de aprendizaje de programa, ¿sí? Y con las actividades y estrategias que nosotros realizamos y las actividades que nosotros desarrollamos. Y también coherencia con los contenidos que nosotros le colocamos a cada uno de los cursos. De tal manera de que
una de las decisiones que han tomado, a mí me sorprendió, pero pues bueno, supongo que tiene que ver con la acreditación, con este proceso de reacreditación, que entre otras cosas ya se pasó el documento en un primer filtro, creo que es de la escuela y sigue pues en otras instancias, consejo académico, etcétera, de lo que es el plan de mejoramiento para la reacreditación de alta calidad. Esto ya se pasó, ya hay un documento que terminaron un equipo de colegas y entonces lo que resta ahora a nosotros es conocer un poco cómo se ha hecho este proceso de mejoramiento y articular un poco nuestros currículos en torno a ello. Entonces, el punto de los sílabos y de los ajustes que tenemos que hacer, pues entonces lo dejamos aplazado para la próxima reunión y solamente en el día de hoy vamos a trabajar puntualmente en algo que habíamos conversado con la profe Janet y es pensar en construir un protocolo de investigación que pudiéramos manejar a lo largo de toda la ruta de investigación. Ustedes de pronto recuerdan que tuvimos una reunión hace algunos 2 o 3 meses donde la profe Janet, estuvo también el profe Brian, el profe Oscar, se socializaron lo que fueron las rutas de aprendizaje y unas rutas de saber pro, ruta de internacionalización y la ruta de investigación, por supuesto. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, saludo también al profe Rigoberto, que también acaba de ingresar y nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, profe Rigoberto. Hola, profe Omar Gerardo, colegas. Estaba pensando ayer que esta es la red de los machos. No veo compañeras acá. En esa desproporción de género también los de los saludo. meros, profe. Que era la última se nos fue. Espero que no. Usted que estuvo en México sabe cuál es el mero, No. Yo justamente ese fue uno de mis problemas en México, que nada, cero machismo, profe. No, pero hablando en serio, colegas, los saludo con mucha alegría. Me honra estar aquí con ustedes y bueno, hay muchas ideas y muchas cosas que quiero compartirles, pero pues primero les ofrezco excusas por haberme tardado un poco en conectarme, pero aquí estoy para lo que consideren pertinente. Gracias, profe Rigoberto. Adicionalmente, yo quisiera tener como otro punto, o sea, un poco voy a socializar un documento que durante estos días acaba de entrar el profe Libardo también. Profe Libardo, buenos días. Parece que de pronto lo sorprendimos, profe Libardo. Libardo, buenos días. El profe tendrá problemas como con el micrófono. Es que a veces si está en el SEAT, profe, a veces allá la conexión es como un poquito complicada. Esperemos a ver. Profe Omar, una pregunta. Yo creo que estamos todos, ¿cierto? Pero me deja una inquietud. Solamente nos queda pendiente. Sí, estamos todos. Pero me deja una inquietud. En el último documento que compartió la profe Janet, vi que el diplomado lo metieron en el grupo de red de investigación. ¿Eso es correcto? No, profe, no. En el último documento. Yo tengo este último documento que ella nos envió. Ya lo voy a compartir, profe. Sí, un correo. Sí, a menos que sea una decisión de esas. Sí, eso es lo que tenía pensado. Yo decía, me dieron el diplomado también en la red. Entonces, Luis Guillermo. Que Luis Guillermo. Porque, profe, este es el documento que nos envió Janet. Ajá. Con los directores de red. Sí lo estamos viendo, ¿cierto, profe? Sí, lo estamos viendo. Eso, entonces tenemos el profe Rigoberto, en esta ocasión asume la dirección de investigación cualitativa. A cargo mío estaría investigación en comunicación. Transferencia de saberes de observatorio de medios estaría a cargo del profesor Libardo. Transferencia de saberes mesa de comunicación estaría a cargo del profe Brian. Transferencia de saberes, comunicación e innovación estaría a cargo suyo, profe Gustavo. Claro que sí.
el curso de análisis de datos estaría a cargo del profe Juan Rodrigo. Ese es automatizado, creo que es. El curso de diálogo de saberes con el profe Pablo y el curso de desarrollo de proyectos también del profe Juan Rodrigo y el de métodos cuantitativos con el profesor Juan Fernando Dávila. Ese es el dato que yo tengo. No tengo yo otra información. Si Usted me usted puede, la tiene, sí, me puede si- permitir sí, compartir pantalla. Yo le muestro una ya, cosita. ya, listo, mi profe, listo, Profe listo, Omar, listo. profe Omar, una observación. En el comité curricular, en el último, quedamos que desarrollo de proyectos de comunicación se iba a automatizar. Sí, 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 eso, pues es decir, de eso no pudimos a nosotros avanzar nada. Lo que me decía la profe Janet es que, digamos que ha sido como una decisión casi de mirar cómo se iban automatizando algunos cursos y la verdad, pues digamos como que el curso pues ya había tomado la decisión de automatizarlo y es como muy difícil reversar, digamos, una decisión de ese tipo. Entonces, pues a mucho pesar, como lo hemos comentado en esta red, no considerábamos como que fuera el curso que adecuadamente tendría que automatizarse. Sin embargo, lo que ella me planteaba era de que la ruta de comunicación, la ruta que vamos a plantear, ¿sí? Va a coger en buena medida todo el proceso de construcción de una propuesta de investigación. Y entonces, digamos que podríamos en ese sentido subsanar un poco lo que estaba como mucho más a cargo de solo el curso de desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, es un poco lo que me comentó al respecto nomás. Profe Gustavo, ya Bueno, puedes, igual ya listo, compartir. les mando una imagen. ¿Por qué? Porque hay un correo donde Espérate. mandó la profe Janet que se llama Redes Curriculares 16-4-2025, que envió el 2 de Sí. septiembre, ¿cierto? Y entonces cuando uno abre el Drive, abre el Drive y se mete a las redes, ¿cierto? Encuentra en la red de investigación las carpetas de los cursos. Y como pueden ver, Ujú. aparece el diploma de construcción de redes sociales de comunicación, como les muestro en esa imagen. Cuando estamos abriendo las carpetas acá Bien. en el Drive. Exacto, mira, yo te voy aquí estoy. Sí, Están viendo ya pantalla, miren este correo sí, aparece el diplomado, sí, al correcto. diploma. Entonces, entonces No uno sé, asumiría que el curso el diplomado entonces en la red de investigación. sí, en realidad no, pero fíjate que en el mismo correo, el diplomado no aparece en el Excel que nos manda, ¿no? Exacto, eso es lo curioso. Eso Entonces uno sí, dice, ahí uno abre sí, el Excel y no aparece ahí. Es más, no aparece el diplomado. no aparece, pero en Se- ninguna red tampoco. no aparece como... Entonces sería una consulta para hacerle a Janet, ¿no? Si es que Exactamente. se ha tomado una decisión de vincular al diplomado en esta red. Entonces, pues ya tendremos al profesor Luis Guillermo. Luis Guillermo pues en este equipo, ¿no? Pues sería, digamos, como un punto para preguntarle incluso en nuestra próxima reunión si el diplomado se vincula o no, ¿no? Profe, Eso, yo en ese sentido, disculpa, profe, adelante. en ese sentido yo tengo una pregunta. Lo que está planteando el profe, ¿qué implicaciones tiene para este equipo y para esta red? Me parece que de las implicaciones que tiene es que percibo yo de que el diplomado había quedado como una opción de grado suelta, o sea, el diplomado de profundización primero se concibe como una opción de grado, que entre otras cosas es de los que tiene una alta demanda para los estudiantes, por aquello de que muchos estudiantes prefieren pagar el diplomado y no hacer una tesis, por ejemplo, que a veces se ha vuelto como una cuestión un poco como más dispendiosa. Pero lo que creo yo es que quieren vincularlo también a este proceso de investigación, o sea, para que entre y no quede por fuera de lo que es la ruta de investigación. Así lo entiendo yo. Sin embargo, Janet no me ha comentado nada al respecto y nosotros como equipo de red pues también lo podemos considerar, ¿no?
lo podemos considerar, sí. ¿Y qué papel jugaría, digamos, el diplomado en profundización? Porque yo lo que percibo es como una competencia interna entre opciones de grado, ¿no? Entonces, incluso yo en un momento dado le hice una pregunta, le dije, Janet, lo que pasa es que a veces el estudiante ve todos los cursos de la red de investigación porque así lo considera y es un requisito obligatorio de que vea todo. Hay unos cursos obligatorios y unos cursos electivos, pero finalmente el estudiante asume todo un proceso de conocimiento y de aprendizajes en torno a los procesos investigativos y al final opta por hacer un diplomado en profundización que habría que revisar qué tanto de proceso investigativo se imprime en el diplomado o cómo lo podemos articular de tal manera de que no quede por allá suelto, ¿no? O sea, sino que pueda permitirle, digamos, una continuidad a un trabajo que el estudiante venga realizando, que a mí me parece que sería lo más lógico, que ya más bien el diplomado venga a representar un ejercicio de profundización, o sea, ya un ejercicio de sistematización y profundización de un trabajo que ha desarrollado a lo largo de todos los cursos. Así pensaría yo que podríamos mirar el diplomado, pero pues esto es abierto para que lo analicemos incluso con Luis Guillermo, que cuando pues haga parte de este equipo, creo yo. No sé, profe Rico, si, si Sí, lo... sí, profe, es que lo que pasa es que yo creo que tenemos la misma percepción y perdón que hable un poco de una situación de hace unos días. Hace unos días nuestra decana saliente, etcétera, me pidió que hiciera una propuesta de opciones de grado, mejor dicho, de semillero como opción de grado. Yo no nunca claro el contexto de lo que me pedían, entonces pues yo hice como un punteo de ideas, lo trabajamos con varios profes que tienen semilleros y cuando cuando debuté con la idea resulta que estaba en el consejo de escuela y yo no Ah, tenía ni idea que eso iba de una vez para ser aprobado o no. Y varios profesores, pues obviamente como esto ya es en un nivel de escuela, pues lo rechazaron porque consideraban que había una duplicidad entre opciones de grado. Entonces, yo sí creo que la percepción que tiene que nos comparte el profe Omar de que hay como una especie de competencia interna, como no declarada, pero tampoco muy estructurada, sí creo que es algo que es importante que analicemos conjuntamente para no generar reprocesos. Entonces, digamos, si nosotros nos vamos a hacer cargo del diplomado y esto lo tiene a su cargo el profe Luigi, entonces tendríamos que tener claro cuál es el alcance del diplomado, qué tiene que ver eso con la red y cómo estamos contribuyendo a eso. Porque yo lo que encuentro hasta este punto es cierta contradicción con algunas cosas que la profe Janet me ha dicho, y es que debemos incrementar la participación de los estudiantes en los semilleros, uno, dos, debemos incrementar las opciones de grado vía trabajos monográficos, de investigación aplicada o proyecto de investigación. Entonces, yo sí debo expresar que tengo esa duda y pues saber si de pronto esa duda es compartida como para que al menos en la red tengamos las mismas inquietudes al respecto. sí, profe Rigoberto, a mí lo que me parece es que el diplomado tendría que reconvertirse en su función y a mí me parece que tendría que ajustarse y entrar, digamos, como en una función mucho más de finalización de la ruta, ¿sí? Y ese sería un cambio un poco De radical, porque acuerdo. es que porque fíjate que un estudiante llega al diplomado y plantea cualquier idea, seguramente muchas de esas ideas contrarias o que no las ha venido trabajando, sino que se le ocurrió, y entonces parece que arrancara de cero en su propuesta y es una propuesta que la tiene que hacer flash, o sea, en todo un periodo de tiempo muy corto, que es lo que dura el diplomado, y con eso ya el estudiante pues resuelve su problema de más de graduarse que de otra cosa, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que si el diplomado va a entrar dentro de la ruta de la ruta de investigación,
tendría que ajustar un poco, tendría que ajustarse en cuál sería su papel al final del proceso. Y por eso, pues, yo quería presentarles muy a grandes rasgos hoy, pues, un breve documentico, bueno, un documento que he ido trabajando, pero que sí me gustaría que lo pudiéramos, que lo pudiéramos entregar hoy y que pudiéramos irlo realimentando, reajustando, mirando dónde lo podemos mejorar y toda la cosa. Es un poco lo que yo he pensado para el día de hoy. No sé si les parece, mi profe. Y pues, profe Rigoberto, pues esa inquietud pues sería un punto para tratar en la próxima reunión que tengamos con la profe Janet. ¿Qué te parece? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es importante tener clara esa mirada. Vale. Profe Libardo, usted no lo escuchamos, pero usted nos dirá si nos puede conversar. Parece que el profe Libardo no nos Sí, escucha. prendió el micrófono, pero no. Parece que No, tiene no. problemas técnicos. Bueno, profe, para ser un poco ejecutivos, ¿les parece que les socialice un poco el documento? La idea es que este es un documento que, pues, que he ido trabajando acorde como a manera de protocolo, ¿no? Pero la idea es que este protocolo, permítame un momentico, me dicen si se ve, ¿sí? Sí, profe Omar, se ve. Sí, señor. O sea, Bien, bien. Entonces, este protocolo, la idea, bueno, es un documento, tiene una introducción. En la introducción, pues básicamente lo que hace es describir un poco lo que es la ruta de investigación. Habla un poco sobre de los 7 momentos. Hay como 7 momentos que se muestran en la ruta. Una explicación de para qué investigamos en comunicación. Y digamos que ya hace como una especie como de entrada a una primera fase. Entonces, esa primera fase, que es lo que nos han propuesto desde las rutas en su parte inicial, es una primera fase que se denomina Explora. Podemos cambiarle el nombre, pero que el sentido de esa primera fase básicamente es que el estudiante pueda en primer lugar, conocer como los campos temáticos en los cuales, o subcampos, podemos decirlo así, o la relación entre comunicación y diferentes campos. Y eso estaría a cargo de un primer curso, o sea, ahí entraría el curso de comunicación transformadora que está a cargo de Iliana, ¿sí? Y en esta primera fase he planteado que se podría trabajar con 2 tipos de fuentes. Uno, las fuentes académicas, y otro, las fuentes del entorno en el cual un investigador, un estudiante o un docente se desempeña. Para las fuentes académicas, este protocolo le va a ofrecer al estudiante como una mirada de algunos grupos que se han constituido. Entre ellos, por ejemplo, he retomado una primera tabla donde trabaja sobre todo lo que son los grupos temáticos de ALAIC. El estudiante lo que puede hacer aquí es navegar en estos grupos, no tanto en cuanto a las ponencias que se han presentado, pero si así lo desea, el estudiante podría en un momento dado también consultar algunas memorias de algunos encuentros, especialmente desde el 2016, que ALAIC ha sistematizado y ha publicado. Entonces, básicamente, el estudiante con este primer enlace lo que puede es decir, bueno, en comunicación hay, esta organización, que es la Asociación Latinoamericana, ha conformado 23 grupos temáticos. ¿En qué consisten esos grupos temáticos? Entonces, la idea es que en esta primera fase el estudiante por lo menos conozca cuáles son los grupos temáticos en los cuales se ha movido la comunicación, al menos en ALAIC, en América Latina, en esta asociación, y otros 9 grupos temáticos que se han movido también en ASICON, o sea, en la Asociación Colombiana de Investigadores de la Comunicación. Estos enlaces en el protocolo le llevarían al estudiante a explorar estos campos temáticos.
Es simplemente para que el estudiante diga, ajá, ¿en qué campo se puede mover la comunicación o en relación con otros campos, como por ejemplo comunicación y salud, comunicación comunitaria, comunicación y cambio social, comunicación publicitaria, comunicación y periodismo, bueno, en fin, hay una serie para que el estudiante, digamos, se vaya ubicando y vaya conociendo un poco lo que son esos campos temáticos. También he tenido otro que es lo de Orbicon, que el estudiante también puede consultar tanto algunos grupos como algunas ponencias que se han dado. Y otro es una guía de revistas donde el estudiante, está en la Sociedad Argentina de Información, no son las únicas bases de datos, no son las únicas fuentes de consulta. Si ustedes consideran importante que podamos incluir otras, pues sería muy interesante, de tal manera que el estudiante se vaya familiarizando con los campos de la comunicación y los subcampos o la relación con los campos en los cuales la comunicación ha trabajado o ha venido trabajando desde el punto de vista de la investigación. Esa guía de revistas me pareció muy completa porque es una guía donde el estudiante puede, si quiere consultar algunos temas en investigación que sean de su interés, pues puede mirar esa base de datos de revistas que están ahí. Y por supuesto, pues a manera institucional está el campus de la biblioteca, donde hay diferentes bases de datos y el estudiante también podría consultar en ella bases de comunicación. Ese sería, digamos, como digamos así, el primer referente que el estudiante como fuente académica, como fuentes académicas que el estudiante puede, a manera de primera entrada al conocimiento de cómo se ha venido investigando en el campo de la comunicación. Y lo otro es una mirada al entorno. O sea, el estudiante aquí me parece que lo que se pregunta es, bueno, una vez que yo he consultado esas fuentes, ¿qué conocimientos son necesarios para mejorar una situación desde el punto de vista comunicacional, pero también de pronto hay otros problemas sociales, pero que tienen relación con la comunicación? Entonces, aquí se hace, digamos, como una pequeña introducción donde el estudiante en el curso se aspira a que le ayude a reflexionar, evitando de que sus propuestas se desvíen solamente, por ejemplo, a problemas psicosociales o psicológicos o eminentemente políticos o económicos o de otro tipo, y donde la comunicación, por ejemplo, no tenga ninguna funcionalidad o no tenga ninguna relación. ¿Sí? El tercer punto ya tiene que ver un poco con más operativo, es el punto 3 de esta primera entrada, y esto creo que también se lo agradezco al profe Rigoberto porque buena parte de estas matrices, estos cuadros, estas tablas, venían, digamos, del curso de investigación, pero creo que y las hemos ido como modificando de tal manera de que sea un protocolo que de todos los cursos lo manejemos. Primero, el estudiante aquí plantea un tema y un problema comunicativo. Para ello, puede valerse de esta tabla, ¿sí? Si la trabaja en grupo, pues el estudiante pues coloca los nombres de los integrantes y el nombre del grupo, en el caso de que esté trabajando en el curso, y simplemente aquí trabaja dos cosas, lo que es el tema, ya teniendo como base lo que ha trabajado anteriormente y los campos temáticos, y el problema es una idea preliminar de problema de investigación, ¿sí? Aquí hay un aspecto que de pronto también nos falta desarrollar un poco más y tiene que ver con las sublíneas de investigación. Hay un documento de sublíneas que se mantiene y hay la línea que acaban de proponer, que el profe Rigoberto y el profe Ángel le han trabajado. Y de todas formas mantenemos las mismas sublíneas que hemos tenido en el programa, pero lo que no tenemos todavía muy definido en cada una de estas sublíneas son los campos temáticos que se le pueden ofrecer de manera mucho más concreta al estudiante. Este es un trabajo que todavía está pendiente para alimentar y que el estudiante pueda decir, mi trabajo, mi propuesta se ubica en tal campo temático de tal sublínea. Bien. Y aparece el primer evento, que es un primer coloquio de investigación, como está planteado, digamos, en la ruta. Este primer coloquio se aspira a que los estudiantes presenten algunas propuestas, no de manera individual, sino de manera grupal,
Y en ese primer coloquio, lo importante es que podamos participar los colegas que estamos en la red de investigación para hacer comentarios y fortalecer sobre todo lo que es la parte de la problematización o de la idea que tiene el estudiante. O sea, de tal manera de que el estudiante pueda pasar a las siguientes fases con unas propuestas relativamente sólidas después de que en el coloquio se le haya hecho algunas recomendaciones y observaciones a su propuesta. Ya viene en una segunda fase donde está el curso de investigación y comunicación que estaría a cargo mío, con 3 puntos básicos dentro de toda la propuesta. Un poco viene la revisión de la literatura, una vez que el estudiante ya más o menos ha delimitado un poco tanto el tema como su problema. Entonces nos lanzamos a mirar qué se ha revisado en esa literatura, o sea, qué producción de conocimiento hay. Y el segundo punto sería ya un poco describir su propio fenómeno a investigar y hacer un planteamiento mucho más sistemático, que sería el punto con el que cerraría, digamos, esta segunda fase. Para ello, el estudiante puede apoyarse en esta tabla 3, donde puede trabajar las referencias, digamos, las diferentes referencias a manera de sistematización sobre su tema, ¿sí? Con normas APA, y posteriormente pueda hacer una redacción del estado del arte. Entonces, la idea es de que al final aquí hay unas pautas para la redacción de ese estado del arte, una vez que ya ha hecho el rastreo, y termina un poco como con ese apartado, ¿no? Aquí redactando un poco el estado del arte. Luego, el estudiante, teniendo en claro qué tanto ha avanzado en ese campo temático, ya puede afinar un poco más la descripción de su fenómeno a investigar, ¿no? Entonces, planteamos en esta tabla de que pueda responder a estas preguntas para hacer la descripción del problema. Entonces, aquí esto se trabajaría al interior del curso, ¿sí? Luego de haber pasado el simposio, y el estudiante a lo largo del curso y bajo el acompañamiento pues tutorial si en el caso de que tenga tutor, pues en el caso mío, y si no, pues exclusivamente bajo mi orientación, sería un poco sistematizar esa descripción y terminar el planteamiento del problema con la justificación, la pregunta de la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Hasta aquí terminaría, digamos, esa fase en el planteamiento del problema, ¿sí? Y entraríamos a una tercera fase donde aspiramos que los cursos de investigación cualitativa, ¿sí? Y métodos cuantitativos nos fortalezcan 2 aspectos fundamentales. Perdón, creo que se me redujo de tamaño. Disculpen acá. Un poco más. Ajá. Bien, entonces, en esta tercera fase, los cursos de investigación cualitativa y métodos cuantitativos, y con el aporte, digamos, complementario de cursos como teorías de la comunicación, semiótica, enfoques contemporáneos de la comunicación, comunicación intercultural, comunicación y cambio social, ética, derecho a la comunicación, géneros periodísticos, lingüística y comunicación y educación, digamos, se pueda fortalecer lo que es el marco teórico y lo que es el diseño metodológico. Básicamente, para los cursos de investigación cuantitativa, investigación cualitativa y métodos cuantitativos, estaría un poco ayudar a fortalecer por un lado, el marco teórico articulado con, bueno, hay otros marcos que son el institucional, el histórico, con el diseño metodológico en general, ¿sí? Y para eso también, digamos, hay las tablas donde pues, el estudiante pues trabaja lo que es el enfoque, el alcance, etc. Vendría ya después en la parte de diseño con los mismos cursos, especialmente con estos 2 cursos de investigación cualitativa, ¿sí? Lo que son las técnicas de recolección de información y la matriz final de diseño y la operacionalización teórico-metodológica. Ese, digamos, sería el trabajo de esta cuarta fase, ¿sí? Y estarían ahí un poco las tablas con las cuales se podrían trabajar. Y entrarías a una quinta fase,
donde los cursos de transferencia de saberes, tanto de mesa de comunicaciones, como de observatorio de medios, como de comunicación e innovación, entrarían ya con lo que viene del estudiante ya un poco afinado en la parte teórico-metodológica, un poco a la aplicación, ¿no? Un poco a tres cosas: validación de los instrumentos, prueba piloto y aplicación en campo. Entonces, eso, digamos, ya en las transferencias, aquí no tendríamos que devolvernos al problema, ni a la metodología, ni nada, porque asumimos que eso tendría que haberse resuelto en las fases anteriores. Lo que harían en las transferencias sería un poco la validación de los instrumentos y ajuste, por supuesto, de los mismos, las pruebas piloto en una ruta dependiendo del tipo de técnicas que hayan seleccionado, y finalmente la fase de recolección de datos. Entonces, en esta fase de las transferencias se haría eso, y también la fase 6 estaría a cargo de las transferencias, donde en las transferencias sería ya después de la recolección un poco la depuración de los datos, la codificación inicial, la construcción de matrices para organizar la información recolectada, el análisis de datos y la interpretación de resultados y la discusión de los mismos. No sé si eso será mucho peso. Aquí lo que me preocupa un poco es que los cursos de transferencias, cada uno tiene como un enfoque distinto. Entonces, esa parte, por ejemplo, todavía me gustaría que me ayudaran a afinar a los compañeros que están a cargo de los cursos de transferencias. Ese, digamos, sería la fase 6, ¿sí? Que ya el estudiante se supone que en este periodo avanzado ya tendría, digamos, recolectada la información, estaría haciendo un trabajo de análisis e interpretación de información. Y viene, digamos, la última fase, que aquí es donde, digamos, todavía no se trabaja, ya el estudiante se supone que ha venido con un proceso de construcción de su problema, de aplicación de instrumentos, de recolección de información, de análisis e interpretación, y simplemente lo que le resta es un poco la sistematización de todo lo que ha trabajado y la socialización en el evento en que se dé. Estos aspectos todavía no están muy desarrollados en la fase 7, puesto que, digamos, hay como muy pocos cursos aquí, como, no sé si entraría aquí, por ejemplo, el diplomado de profundización, el curso de prácticas profesionales, en fin. Entonces, simplemente en esta fase 7 están lo que son las opciones de grado, que es lo que venimos conversando, donde está la opción de monografía, tesis, proyecto aplicado, y bueno, estas no son opciones de grado, sino que estos son como soportes de publicación, que creo que no irían aquí, irían aquí. Y en algunos casos, si se da, por ejemplo, con los semilleros, la producción de un artículo, de pronto la participación con alguna ponencia, y no sé por qué, si de pronto es posible pensar que exista derivado un trabajo de libro, el capítulo de libro, y el informe final del diplomado. Pero esto todavía, digamos, está como en construcción. Los eventos serían los simposios 1 y 2 en comunicación, los encuentros de semilleros, lo de cátedra de comunicación, lo de ECOS y los congresos académicos externos en los que participe el estudiante. Y los medios internos entendía yo que eran de radio una virtual, televisión una virtual y, bueno, otros medios que tenga la universidad. Y premios de periodismo, tesis meritoria, tesis laureada, que sería, digamos, la fase final de todo ese proceso investigativo. Eso sería, digamos, compañeros, a grandes rasgos de este primer documento, un primer documento borrador, que me gustaría, pues, en primer lugar, pues, socializarlo con ustedes, pero por supuesto yo se los estaría entregando para que lo puedan mirar mucho más en detalle y lo podamos mejorar, ampliar y modificar. Pero pues bueno, profes, eso es un poco lo que quería comentarles para el día de hoy en esta, digamos, como en esta tarea de intentar construir un protocolo de investigación para que lo sigamos en toda la ruta. ¿Cómo la ven, profes?
¿Se fueron o yo me extendí mucho? No, profe, aquí estamos, tranquilo. Profe, profe Omar, ecos se escribe, creo, si no estoy mal, doble E y una C, no E y ¿Me doble C, ¿cómo escuchan? está ahí? Ah, perfecto. Listo, ¿Listo, ya profe? mismo Ok. hacemos la corrección. Ecos. Profe Omar, ahí no entrarían también las pasantías, ¿o no? Si lo consideramos, sí, creería yo, claro que sí, como opciones de grado, ¿no es Como opción cierto? de grado, ¿cierto? Me parece que la pasantía también hace parte, podría ser parte de la pasantía. Sí, listo, mis profe. Yo los que le quería preguntar al grupo es, cómo ven ustedes la ruta? O sea, porque es un asunto que no lo hemos todavía, no lo hemos discutido, no lo hemos reflexionado, y cómo vemos que cada uno de los cursos vaya como asumiendo como una fase dentro del proceso investigativo. Yo les comento que cuando comenzó el programa de comunicación, estoy hablando del año 97, y a mí me parece que fue una experiencia exitosa. Lo que pasa es que pues a veces la memoria o se borra o se quiere olvidar o sencillamente no se retoma. Cuando comenzó el programa de comunicación con énfasis comunitaria, ¿sí? Los estudiantes seguían una ruta parecida y todos los cursos a lo largo de los primeros, todavía existían los semestres, ¿no? O sea, los semestres, primero, segundo, tercero, y era una lógica secuencial. Y entonces, ¿qué pasaba? El estudiante en los primeros semestres, pues planteaba su idea y sobre todo planteaba una propuesta desde su entorno inmediato y comenzaba como a perfilar su primera idea de proyecto, ¿no? Como una especie de proyecto en el que quiere trabajar, investigar. Y en los semestres siguientes lo que pasaba era que iba afinando su propuesta poco a poco y más o menos en el séptimo, octavo semestre el estudiante ya había tenido un recorrido en torno al tema, lo había discutido, lo había reflexionado y prácticamente a lo largo de toda su carrera. Perdón, hay un micrófono que está encendido ahí. Perdón, hay un micrófono que está Bueno, entonces el estudiante a lo largo de toda la carrera desarrollaba toda una propuesta de investigación. En algunos casos era de investigación con intervención o con aplicación, etcétera. Pero lo interesante de la propuesta que se tuvo en ese entonces es que el estudiante no comenzaba a desarrollar su propuesta posteriormente, ni cambiaba de propuesta cada rato, sino que a lo largo de todos los cursos que iba tenía la misma propuesta o seguramente cambiaba, pero lo hacía de una manera temprana, es decir, en los primeros semestres. Y después a lo largo iba afinando toda su propuesta y le quedaba muy fácil porque en los semestres séptimo, octavo y noveno, pues prácticamente el estudiante lo que hacía era terminar sistematizando su propuesta, ¿sí? En un documento y con eso se graduaba. O sea que prácticamente lo trabaja a lo largo de toda su carrera. Entonces, creo yo que es un poco el mismo sentido que tiene esta propuesta, pero pues me gustaría escucharlos, profes. Profe, ¿me escuchan? Sí, adelante, profe. Ahora sí, por fin. Profe Omar, Listo. demás profes, buenos días, bonito día, ¿cómo están? Buenos Profe días, Omar, la profe verdad me Gerardo. parece muy acertado esa propuesta de protocolo de investigación que estás haciendo y además de acertado, necesaria desde mi perspectiva pues particular. Realmente sí considero que ese enfoque que le estás dando es importante precisamente para que el estudiante, digamos, pasa con la maestría, y eso yo lo he hablado con algunos profes, con el profe Jorge, que digamos, en maestría hay estudiantes que llegan a último periodo y todavía no tienen un tema definido para su proyecto, para la redacción del texto científico, entonces uno queda como, ok, entonces esto que tú propones desde que el estudiante empieza, defina un proyecto de investigación y lo vaya abordando
desde las diferentes cursos, desde las diferentes asignaturas, ese mismo tema de investigación me parece que va a enriquecer en gran medida el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Entonces, pues a mí personalmente me parece muy apropiado, me gusta la estructura que planteas y pues lo que te digo, estoy muy de acuerdo con eso. Me llama mucho la atención, profe Omar. Gracias por compartir eso. Profe Libardo, no, o sea, en realidad la idea ha surgido de la ruta de investigación, ¿no? No, lo que yo Genial. simplemente, No, sí, genial, sí, profe. Entonces, genial. sí, lo que simplemente lo que yo he hecho es darle un paso más a la ruta, ponerle un poquito más de texto, alimentarlo con el protocolo, o sea, la ruta simplemente estaba punteada en un presentador de diapositivas. Lo que se hizo es como darle un poquito más de carne y mirar, pero profe, la idea es que entre todos vamos afinando la ruta, o sea, la ruta y miremos porque dónde tenemos cuellos de botella, porque la ruta es interesante, pero por ejemplo hay preguntas, por ejemplo, ¿cómo se articulan los cursos de las otras redes, ¿no? Y cómo podemos mirar que ahí están estos cursos, decir, bueno, el curso de teorías de la comunicación se articula, pero bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo manejamos para manejar esa coordinación entre una propuesta que está llevando un estudiante y lo que le puedan articular, aportar los demás cursos? Lo que tú dices es bien cierto. En algunas maestrías, el estudiante casi que de entrada, cuando uno se postula, pues en algunas universidades, ¿no? Usted ya lleva su propuesta, usted ya lleva Sí, su señor. propuesta. Y lo que hacen los cursos y los asesores y los profesores es ir dándole pautas para que usted vaya mejorando, afinando su problemática, su planteamiento de problema, dándole como puliéndole el camino de su proyecto y que usted lo vaya trabajando. Esa es un poco como la idea. Ahora, aquí el tema aquí es operativo. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos con un curso como el que tiene Iliana, que tiene 700 estudiantes en ese primer curso, yo tengo 220 estudiantes en el curso de investigación entonces la idea es un poco cómo hacemos para lidiar con tantas propuestas. La idea sería como pensar en eso operativamente también, ¿no? Cómo lo operativizamos. Pero bueno, profes, adelante, profe Juan Fernando. Profe, y una cosita más, digamos también lo que Sí, mencionas profe Libardo. precisamente lo que mencionas frente a las líneas de las transferencias. Ahí también, yo me acuerdo que el periodo pasado hablaba mucho, por lo menos con el curso que yo tengo, el de transferencia de saberes observatorio de medios, está como solo a la parte digital. Entonces también habría que mirar como, en ese sentido también lo que tú dices, de cómo las transferencias se pueden alinear para que todas le contribuyamos a lo mismo. De acuerdo. Compañeros, muy buenos días. Sí, sí. Adelante, Gracias, profe Juan Fernando. gracias, qué pena interrumpirlos. No, profe, yo pienso que ese documento es un documento que yo lo convertiría en documento marco dentro del proceso investigativo de la universidad y más del programa. Yo pienso que la calidad de ese documento se ve en su forma porque es muy pedagógico, es muy didáctico. Yo pienso que los que estamos a puertas de, que creo que somos todos los de esta red, que estamos a puertas de hacer un rediseño de nuestros cursos, yo pienso que debemos tener ese documento como lo que acabo de decir, como documento marco para diseñar los cursos que estamos prestos a hacer. Entonces, en primera instancia, pues agradecerle muchísimo por ese excelente documento y segundo, ya cuando esté listo, que yo pienso que le faltan es minucias, pues poder utilizarlo, poder trabajar con él para que nuestros chicos de una forma u otra pues pierdan el miedo a la investigación, porque yo pienso que este es
un sustento que le va a permitir al estudiante en primera instancia de arranque perderle el miedo a la investigación y segundo, de manera muy didáctica, saber cómo se hacen los proyectos de investigación que no únicamente le van a servir a los estudiantes, sino que nos van a servir a los docentes que estamos a cargo de estos cursos de la red de investigación. Entonces, en primera instancia, agradecerle, felicitarlo y agradecerle también por también crear la posibilidad de que se genere un documento que todos podemos abordar para el desarrollo de nuestros cursos futuros. Muchísimas gracias, profe Omar. Sí, gracias, profe Juan Fernando. Antes de darte la palabra, profe Rigoberto, una de las cosas que habíamos conversado con la profe Janet es que justamente dentro de las falencias que hemos cargado a veces a nivel curricular, es a veces la poca articulación, y esa palabra articulación suena muy bonito, pero al momento de decir cómo nos articulamos cuesta mucho. Y es que incluso con el profe Juan Rodrigo lo veíamos, a veces repetimos lo que otros cursos están haciendo y entonces el estudiante en los cursos de investigación lo que hace es en cada periodo y en cada curso va planteando una nueva propuesta o trae una y la plantea acá y parcialmente la continúa. Entonces, lo que sí nos permite este trabajo, digamos, el sentido de este protocolo, es que nos podamos poner de acuerdo y saber qué le toca a cada curso, hasta dónde llega cada curso, cuáles son los límites de lo que aporta cada curso, ¿sí? Y una cosa bien importante, tal vez invertir la cosa, no tanto es para que el estudiante pase un curso y lo pueda pasar con buenas notas, sino que el estudiante en realidad se monte en una propuesta y en la que todos tengamos conocimiento. Ahora, el asunto ahora es operativo. Pues, ¿cómo podría ser? Adelante, profe Rigoberto. Gracias. Bueno, colegas, yo creo que estoy de acuerdo con lo que plantea el profe Juan. A mí me parece que esto era necesario. Yo alguna vez creo que a alguno de ustedes le contaba que yo termino liderando un grupo de investigación en la UNAD porque comencé en el pregrado a hacer preguntas y una de mis primeras preguntas es, ¿este curso cómo se vincula con este otro? Y siempre recibía como respuestas como cuando uno es chiquito y le pregunta a los papás cómo se hacen los hijos, como un poco evasivas y tal. Entonces, yo creo que es muy pertinente lo que estamos hablando acá, pero yo quisiera hacer como un énfasis mayor. Yo sí creo que debe ser un compromiso de quienes estamos vinculados a esta red, involucrar lo que sea que resulte, puede ser incluso una versión simplificada de este documento en versión infográfica, no sé, seguramente entre quienes estamos aquí se nos ocurre algo muy chévere, que sea de obligatoria consulta en los materiales de los distintos cursos que tenemos a cargo. Es decir, yo me imagino, y así seamos criticados por la repetición de la repetidera, pero yo a veces pienso que nosotros iniciamos los cursos con actividades que a veces como que las sacamos de afán. Sí, lo digo por mí, no lo digo por ustedes que seguramente planean mejor que yo. Entonces, como que esa actividad inicial, que a veces vale un 25% y tal, podríamos orientarla, por ejemplo, a la lectura y a la discusión de esa ruta de la que nos ha compartido el profe Omar. Entonces, claro, seguramente si hay estudiantes que en el siguiente periodo ven la misma ruta, pues no nos van a querer mucho porque uno seguramente van a decir, no, pero este profe se copió del otro, pero justamente el argumento es todo lo contrario. Lo que les estamos mostrando es una propuesta consistente de acompañar al estudiante en los procesos de investigación. Yo en algún momento en uno de los almuerzos críticos, como yo les llamo a veces con Janet, yo le decía, ¿cómo queremos que la gente investigue si la misma universidad, no solo esta, todas, propician caminos distintos a hacer investigación, pero cuando llegan los momentos de la acreditación, entonces nos regamos las vestiduras
y nos preguntamos, pero ¿cómo no incentivan la investigación? Y normalmente miran a redes como estas, a los grupos de investigación, bueno, ya saben a quiénes. Entonces, yo creo que esto es muy pertinente y no lo debemos dejar como que pasó esta reunión y ya. Profe Omar, yo no sé si eso lo tienes pensado en tu guión de la reunión de hoy, pero yo sugeriría que armemos un plan de trabajo para que tengamos claro cuándo vamos a tener esta ruta diseñada, organizada, peinada y planchada y lista para los procesos de acreditación de los cursos. Sí me explico, porque a mí me parece que Sí, estamos sí, emocionados con esto, pero me preocupa que la sí, emoción se nos sí. acabe apenas nos sepulten en nuevas cosas o viejas cosas que no hemos hecho y que todos tenemos que hacer. Entonces, por lo menos de mi parte, con el profe Brian, que es mi tutor en el curso de investigación cualitativa, él dirá si estoy mintiendo. Venimos haciendo un trabajo muy interesante. Él tiene muchas habilidades de diseño, de diagramación, tal. Le gusta. A mí me gusta más la carreta, entonces creo que estamos haciendo una buena dupla de sentarnos a pensar, porque a todos nos pasa, ¿no? Que los estudiantes comienzan a preguntar cosas que están en la guía o también, debo decir eso también, a veces en la guía no somos claros y de ahí se originan un Ujú. montón de preguntas porque no hicimos la guía de afán o lo que sea. Entonces, yo sí creo que, por lo menos, profe, no involucro a los compañeros, pues, pero por lo menos conmigo cuenta con eso, porque sí creo, incluso yo me atrevería a decir, yo me estoy imaginando como una infografía, pero también me imagino la infografía como los inputs y los outputs en la ruta, me explico, y cómo eso se vincula curricularmente. Entonces, si yo tomé investigación en comunicación, ¿cómo entro? O más bien, no es tanto cómo entro, ¿qué surge de ahí en tanto la ruta? Si yo estoy en cualitativa, ¿qué surge de ahí en cuanto a la ruta? Entonces, Ujú. para que el estudiante tenga una perspectiva de proyecto y no de curso, porque lo Ujú. delicado de cualquier curso de investigación, no en la UNAD, en cualquier universidad de aquí o del mundo, es que el estudiante, por el sistema educativo, está acostumbrado a tener cursos en donde recibe preguntas y entrega respuestas o recita contenidos. Y aquí todos sabemos que la investigación no es esa vaina. O sea, la Claro. investigación es procesual y volver eso procesual en cursos cuyos, digamos, protagonistas en tanto diseño no tienen mucho diálogo es complejo, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Incluso uno podría pensar, hay cursos aquí que se prestan para que el primer entregable sea lo último que se hizo en el anterior. No todos, pero hay algunos que sí. Sí. Profe, Rigoberto, a mí me parece muy bien la idea y justo creería yo que habría que complementarnos en el sentido de que, primero, en dos aspectos. Uno, este documento es creado inicialmente para nosotros como tutores, o sea, para el equipo que está acá, ¿sí? Y lo segundo es que una vez que hagamos la lectura, cada uno diga, oiga, sí, mi curso sí puede ir hasta acá, no puede ir hasta acá, y en lo fundamental de lo que la ruta nos compete, podamos por lo menos terminar con un protocolo en el cual, por ejemplo, las transferencias digan, les quede claro qué es lo que les compete y hasta dónde les compete, ¿sí? Y cómo ellos, digamos, se articulan de alguna manera a partir de un rediseño de los sílabos, porque esta ruta nos implica que tendríamos que, aprovechando de que obviamente todos los cursos van a acreditación, entonces si nos articulamos de esta forma, a mí me parece que avanzamos en un paso. Seguramente no lo resolveremos todo. Creo que seguirán existiendo vacíos, pero por lo menos hay un paso muy importante y es el diálogo al interior de nosotros como cursos de red y sobre todo con un instrumento protocolo en el cual todos manejemos, digamos, la misma lógica. Lo segundo que me parece, profe Rigoberto, que me parece muy genial y que yo también lo he estado pensando,
no construir, este documento puede ser interesante como base para pensar el protocolo, pero me parece que tiene que ser un documento mucho más amigable, mucho más, yo lo había pensado incluso como una especie de multimedia, como una cosa en la cual un estudiante cuando mire el protocolo le quede claro en esa navegación qué es lo que tiene que hacer, para dónde tiene que coger y hasta dónde tiene que llegar en cada curso. ¿Sí? Y entonces, a mí sí me parece que algo que la flexibilidad me parece que nos ha quitado, y yo, pues, a veces la flexibilidad, pues, no es tan buena, y es que, bueno, cuando nosotros decimos planteemos una ruta, es porque seguramente es lo que le sugerimos al estudiante que siga para que su proceso formativo sea lo mejor, ¿no? Aunque la flexibilidad a veces dice, no, a mí no me interesa tomar este curso, porque nos vamos a encontrar con estudiantes que les pareció estudiantes que están en primero o segundo semestre y toman una transferencia de saberes, pues no, me parece a mí que el estudiante, en lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo. O sea, nos disculpará mucho la flexibilidad, pero la investigación es un proceso secuencial, progresivo, ¿sí? Que tú tienes que ir superando ciertas etapas para poder un poco madurar, digámoslo así, tu proceso formativo en investigación. Y eso me parece que a veces en la flexibilidad se puede correr riesgos y por eso tenemos estudiantes que llegan y dicen, bueno, no, llegan a cursos en los que uno no sabe con qué fundamentos llega. Entonces, a mí sí me parece que el primer paso sería que entrego este documento a cada uno de los colegas y vamos alimentándolo. Y una cosa que me parece muy interesante tuya, Rigoberto, y es, yo no sé si eso, como aquí en la universidad, el protocolo tengamos que tenerlo escrito para mañana o para la otra semana. Si es por documento, bueno, podemos darnos la pela y en 2 semanas terminarlo, ¿sí? Pero a mí sí me parece que la apropiación del protocolo debería tomarse su tiempo con trabajo al interior de este equipo, ¿no? Es que este equipo es el que tiene que ir pensando, oiga, aquí me parece que en la ruta podemos hacer esto, podemos quitarle acá, podemos ajustar acá, hasta que una ruta quede relativamente acorde a lo que un equipo viene trabajando. Para mí, yo sería partidario de que al final de este semestre tengamos como único producto un protocolo construido con todos, por ejemplo, ¿sí? Sin mucho afán y con recursos y bien pensado, ¿sí? Seguramente las otras redes tendrán que pensar en sus protocolos o en otras, o cómo pensarán su ruta, no sé cómo será, pero sí también tendríamos que entrar en diálogos con los otros cursos, porque como dice el profe Juan Rodrigo, esta sería como una guía, como un protocolo, así sea para la red de investigación, pero a mí sí me parece que tiene que ser un protocolo que también interpele los otros cursos del currículo. Sí, pues no sé, profes, ¿cómo ven para organizar? Yo simplemente el día de hoy era para plantearles esa idea de cómo le trabajamos a este protocolo y más bien organicemos y miremos un plancito de trabajo, mi profe Rico y los demás. Profe, yo tengo una pregunta. Es Sí. que yo, bueno, digamos aquí como más de trabajo cotidiano hay como 4 colegas, pero con los otros 3, pues creo que es como la primera vez que nos vemos como en un grupo de trabajo. Yo tengo una pregunta sobre todo para los más antiguos, porque pues, yo ya voy para 3 años en la UNAD, pero yo todavía me siento nuevo. Yo creo que aquí uno es antiguo como a los 5, 6, 8, yo no sé. Yo todavía hay muchas cosas que no comprendo y a veces uno propone cosas y de pronto pues no vienen al lugar, ¿sí? Eh, lo que pasa es que yo tengo una impresión y es que la acreditación de los cursos en general, actividad del orden de sálvese quien pueda, o sea, uno normalmente la plaza, y bueno, yo hablo de mi caso, insisto, de pronto ustedes son más juiciosos que yo, es muy probable. Eh, y a veces terminamos haciéndolo todo al final porque nos hemos ocupado de otras cosas. Yo no sé
compañeros, si existe como algún antecedente de hacer esos ejercicios de, digamos, de rediseño en el resto del mundo, acreditación en la UNAD, eh, como de manera colectiva. Porque yo entiendo, cuando llegué un poquito tarde, entiendo que estaban hablando de que había un punto de currículos que no se tocó y yo creo que yo entendería que tiene que ver con esto. Porque, digamos, yo les quiero hacer y esto sí de verdad es una pregunta. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces entre investigadores no estamos de acuerdo en ciertos conceptos, eh, digamos, básicos en investigación. Y esto es algo que normalmente no se dice públicamente porque quedamos mal como investigadores, o será que no me leí la bibliografía que el otro que es más pilos, pero yo sí creo que eso es un tema muy importante si nosotros queremos lograr algo de consistencia. Entonces, para resumir, son dos propuestas. La primera, yo creo que es importante que tengamos reuniones, así sean cortitas, Omar y colega, Sí. donde tengamos la posibilidad de conversar sobre cómo entendemos ciertas cosas, cómo las enseñamos, cómo las mediamos pedagógicamente, pero por otro lado, también mirar cómo eso que vamos hablando va teniendo incidencia en los diseños, en las acreditaciones de los cursos. Por ejemplo, yo les confieso una cosa. Yo tengo serias distancias, por ejemplo, con un autor como Hernández Sampieri, y a mucha gente le encanta, y yo también lo termino citando ya porque me vencen. Eh, pero hay ciertos aspectos, por ejemplo, de este autor, con los cuales yo tengo una crítica muy profunda, pero a veces siento que esto se queda como en un café con un colega y hasta ahí quedó. Más allá de que yo tenga razón o no, porque eso es absolutamente irrelevante, lo que sí me parecería muy importante es que nosotros tengamos como una posición conjunta que asuma también la diversidad interior, porque no puede ser un asunto, digamos, de orden totalitario y menos en investigación. Eso sería un irrespeto mismo a la naturaleza de la investigación, pero Así sí es. que logremos como tener una consistencia. Yo me veo a veces como preguntándome, bueno, ¿y esto cómo lo están entendiendo? Por ejemplo, cuando me hablan de enfoques, mucha gente habla de enfoques desde este autor que acabé de mencionar. Yo lo veo desde otros autores, desde otras cosas. Y entonces entro en conflicto cuando recibo una guía o recibo algún documento de alguien que hizo el rediseño del curso anterior y yo lo heredé, por ejemplo. ¿Sí? A todos yo sé que nos Sí. pasa, pero yo sí les quisiera plantear eso. No, insisto, yo lo que estoy proponiendo no son reuniones largas, sino ni nada, ni con la pretensión de mostrar que yo o cualquiera de ustedes sabe mucho, sino como, bueno, pongámonos serios aquí. ¿Qué es lo que un estudiante necesita saber para llevar adelante una propuesta en las tres modalidades de opción de grado, que en últimas es donde se materializa buena parte de lo que nosotros estamos formando acá? Y eso a mí me parece que es un punto de partida interesante porque nos pone a todos en el mismo lugar, en el lugar de uno más que habla en una mesa redonda. Y dice, vea, yo lo veo así. Para mí las competencias son estas, claro, las que están obviamente en el documento, pero es que hay una distancia entre lo que dice que la gente tiene que saber y cómo nosotros mediamos pedagógicamente eso que se supone que tienen que aprender. Así es. Uno puede echar Sí. eso para otro lado totalmente distinto. Entonces, pues ahí lo dejo para no extender más la intervención. A mí me parece muy apropiado, profe Rigoberto, porque justamente de pronto, claro, el semestre pasado, o bueno, creo que más allá del semestre antepasado, con algunos colegas de este grupo, habíamos comenzado un ejercicio muy de manera informal, no con orientación de la dirección, sino más bien como repensar qué podíamos, primero con una inquietud. Y es que nosotros sentíamos de que cada uno de nosotros asumía su curso y lo diseñaba con los contenidos que a bien consideraba. O sea, a mí me parece que el curso debe tener esto
Y entonces encontrábamos duplicidad de actividades, encontrábamos de que citábamos autores similares, utilizábamos, digamos, puntos y estrategias incluso muy parecidas, pero nunca nos dialogábamos. Y entonces era algo que en alguna ocasión se lo dije a la profe Janet, pero que no se ha tomado en serio, y es que aquí ha imperado digámoslo así, la hegemonía del curso. O sea, el curso ha sido el centro hegemónico del proceso de aprendizaje en la UNAD. Y el tema de las redes ante los pares académicos y ante las directivas es un asunto novedoso, pero la verdad, realmente subvalorado. Es decir, entonces, lo digo porque también he actuado en muchas ocasiones de esa manera. Hacemos reunión de red porque dicen, oiga, hay que hacer reuniones de red, toca hacer la reunión de red, qué jartera, qué mamera hacer la reunión de red. Y entonces, al principio era mucho más traumático, profe Rigoberto. Es decir, la reunión de red se convertía en cuántos estudiantes entraron en su primer momento, cuántos desertaron, cuántos están en riesgo, y entonces era una preocupación básicamente por esas variables, es decir, cuántos están perdiendo, cuántos aprobaron, cuántos reprobaron. Entonces era un asunto bastante estadístico, no menos interesante, pero muy poco académico. Entonces, digamos, el trabajo de articulado de los cursos de investigación no se direccionaba, no habían pautas para decir cómo hacerlo, ¿no? Pero teníamos la percepción de que estábamos dispersos, de que cada curso hacía lo que a bien consideraba su director y que los cursos se han diseñado históricamente como la persona que le dijeron, oiga, usted hágase cargo de este curso, y usted lo diseñó como, pues, o como le enseñaron en el pregrado, o como pudo, pues, valerse de herramientas distintas para diseñar ese curso. Pero no había un equipo de red que reflexionara académicamente sobre qué estamos haciendo y cómo nos ponemos de acuerdo en unos mínimos para poder trabajar de manera relativamente coordinada y tener un currículo de coherencia. Eso nunca se había hecho, en realidad nunca se había hecho. ¿Qué hicimos en el semestre antepasado para comenzar a recorrer ese camino con algunos colegas? Que cada uno de nosotros socializara lo que había hecho como sílabus, ¿sí? De una manera muy sintética, y cómo dinamizaba ese sílabus, con qué actividades, con qué lecturas, con qué propósito. Eso. Y lo que hicimos en ese ejercicio fue entre todos nosotros decir, oiga, profe, ¿y usted por qué no lo hace de esta manera? ¿Y usted por qué plantea esto? Y sometíamos a discusión el sílabus de cada uno de los colegas, ¿no? Y esa retroalimentación en algunos casos servía para que el colega que estaba a cargo de ese curso pues hiciera también sus ajustes en el rediseño de curso como tal, y en la próxima acreditación pues incluía otras lecturas, dejaba de lado esto porque ya otro colega lo trabajaba también en su curso y considerábamos de que ese curso era más pertinente que trabajara estos temas, etcétera. Entonces, esos ejercicios en estos dos periodos anteriores en que estaba a cargo de la red, lo hemos intentado hacer aquí con los colegas. Es decir, revisémonos cada uno nuestros sílabos y entre todos retroalimentemos el sílabus del compañero. Si es de criticarlo, tranquilo, no se preocupe. Si es después de que sea una cuestión argumentada, nadie tiene por qué ponerse bravo. Si eso nos va a aportar a mejorar nuestro curso, pues uno tiene que aceptar las críticas, y si no, pues no, sí. Pero de todas maneras la idea sí era como social. Ese fue el ejercicio que veníamos trabajando antes de que se impusiera la ruta, incluso la ruta de investigación. Ahora, lo que yo veo es que la ruta de investigación que nos está proponiendo el programa, estas rutas, lo que nos viene es a fortalecer este trabajo que estamos haciendo. Ahora, lo que a mí sí me parece es que el ejercicio ese que vamos a mirar de los resultados de aprendizaje nos va a permitir lo que tú dices, Rigoberto. Es decir, entre todos, decir, bueno, hermano, ¿qué es lo que nosotros queremos formar en estos estudiantes de este programa? ¿Sí? Y entonces ahí sí, cómo lo redactamos y cómo entre todos le apuntamos a lo mismo. Ese es un poco lo que yo creo que va a ser el valor agregado de este semestre. Lo que me preocupa a mí, y te lo digo con total sinceridad y a todos, es que
aquí las cosas se hacen de la noche a la mañana, es que necesitamos esto para dentro de 2 semanas, es que necesitamos esto para dentro de 15 días y bueno, yo no soy muy acostumbrado a trabajar a esos ritmos vertiginosos porque creo yo que, es decir, las reuniones de red tienen que ser un proceso que relativamente nos estemos pensando de manera permanente. Pero bueno, eso era para contarte un poco cómo veníamos trabajando en esta red hasta el semestre pasado. Y algunos, incluso en este momento, pues ya nos plantean otra idea. Es decir, vamos entre todos a poner sobre la mesa los resultados de aprendizaje del programa, los resultados de aprendizaje de nuestro curso y mirar cómo vamos a reajustar esos resultados de aprendizaje de nuestros cursos en coherencia con los resultados de aprendizaje del programa como tal. Y a partir de ello, pues seguimos haciendo la carpintería de rediseñar en los cursos, que no se puede esperar mucho porque la idea es de que todos los cursos queden acreditados. Y lo que yo creo es que el protocolo nos va a ayudar a dar un poco más pautas sobre qué puedo asumir y cómo puedo yo orientar la acreditación de mi curso y cómo lo puedo orientar. Eso es un poco lo que te quería contar, profe Rigo, que veníamos a trabajar en, digamos, lo que hemos venido trabajando en la red, pero de manera informal. Chévere, muchas gracias. Eso. No sé, profe, bueno, ¿qué pasos seguimos aquí? O si alguien tiene, pues, profe, algunos comentarios. Como le digo, este es simplemente un primer espacio que me parece que es muy valioso y que nos va a permitir mantener, digamos, como la cohesión como equipo, ¿no? Y sobre todo nos va a permitir una cosa muy importante y es fortalecer nuestros microcurrículos, nuestros cursos, pero en articulación a una propuesta eje en la que todos estemos involucrados. Profe Omar, yo hablo porque no me deja levantar la manita para participar. Ah, caramba. Pero bueno, los he escuchado, pues a ver, yo tengo una impresión inicial. Y es que ¿cuándo es el próximo proceso del programa de comunicación como rediseño otra vez? ¿Cierto? ¿Eso está para a cuánto tiempo? ¿7 años? ¿Tú te refieres a la reacreditación? Sí, o sea, cuando pasó de plan nuevo a plan antiguo a plan nuevo, que se vuelva a hacer otro plan, ¿cuánto se demora? Lo que pasa es que en este momento estamos en un proceso de plan de mejoramiento con fines de acreditación de alta calidad. Y entonces hay como 2 procesos que tiene el programa. Uno es el registro calificado y otro es la acreditación de alta calidad. En este momento lo que se está preparando es el plan de mejoramiento orientado a la reacreditación de alta calidad del programa. Vamos para la tercera acreditación de alta calidad del programa. Entonces, lo que tengo entendido es que este proceso que va en este semestre, que hay como 3 cohortes de acreditación de los cursos, ¿sí? Va a implicar de que todos los cursos entren en reacreditación, todos los cursos. El tema en cuanto al cambio, digamos, de denominación, de número de créditos, que yo me imagino por dónde va tu inquietud, sí, que tiene que ver incluso con el tema de los 4 créditos que exacto. tiene el curso. No, y para otra cosita que te voy a decir. Sí. Porque es que de todas maneras hay que mirar primero una génesis y es el plan, la malla curricular, ¿cierto? Sí. Para mí este protocolo es la oportunidad perfecta, si lo logramos montar, para volver los cursos prerequisito uno de otro semestre a semestre y evitar lo que me pasa, por ejemplo, a mí en 9º semestre que lo escribí. Tengo estudiantes de 4º semestre matriculando mi curso. Entonces, claro, eso hace que, así como hay una ruta, y por ejemplo, yo comparto pantalla donde está la malla, ¿cierto? Sí. Hay una ruta, por ejemplo, donde producción de radio tiene que ver, para formatos radiofónicos, tiene que ver producción de radio, para producción audiovisual.
así iba, y hay una ruta, si hay una ruta para estos cursos, con mayor razón debería haber una ruta para investigación donde vemos que el primer curso de investigación se ve en el segundo semestre, ¿cierto? Que es Sí, Fundamentos y Generalidades de Investigación. Luego en el tercer sí, claro. semestre se ve investigación en ciencias sociales, ¿cierto? Pero Ujú, entonces sí, volver esto una ruta, que si un estudiante quiere ver investigación en ciencias sociales, primero tiene que haber fundamentos y generalidades de investigación. Y así, porque correcto, si se dan cuenta, correcto. semestre por semestre hay mínimo una materia o un curso de investigación. Entonces, Ujú, este ujú. protocolo puede servir precisamente para eso, para volver los cursos prerequisitos y no esperar a que les... Por eso preguntaba, porque esta oportunidad de este protocolo nos puede invitar a eso, para que el estudiante, frente a esa flexibilidad que tiene la universidad, en la que estoy totalmente de acuerdo con usted, profe Omar, que no debería ser así, para evitar, y así evitar que el estudiante esté matriculando al azar lo que se encuentre y lo más bonito que encuentre, ¿cierto? Permita pues obviamente ese desarrollo en la investigación. Mire que inclusive el protocolo, como tú lo planteas, está en las fases. La primera fase es precisamente con el primer curso que ve el estudiante en el segundo semestre y que va progresando y progresando hasta finalmente llegar a las transferencias de saberes. Que hay una cosa, pensaría yo, las transferencias de saberes se pueden volver también en una especie de diversificación. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba Sí. hasta en el Ujú. colegio, uno llegaba hasta noveno con unas materias básicas y uno en décimo Sí, veía si se iba por el énfasis de matemáticas o si se iba por... Yo soy, por ejemplo, egresado en ciencias matemáticas y tuvimos compañeros que se fueron y son egresados, son bachiller académico enfocado en ciencias biológicas y yo soy bachiller académico enfocado en ciencias matemáticas. Entonces, verlo también como una diversificación, porque finalmente que son las transferencias de saberes, es poner al estudiante a sí, que me muestre qué aprendió en su formación académica, no solamente en los cursos de investigación, sino en todo lo que vieron en la malla curricular y por algo son los cursos de últimos semestres. ¿Sí me entienden? sí, Entonces, sí, la claro. génesis es cuál precisamente, es primero arreglar la malla. Que Sí. yo sé que no se puede hacer ahora, pero que este Ujú. protocolo sea esa oportunidad para presentárselo a profe Jan y decirle, vea, queremos que nuestros cursos de investigación tengan una ruta así de requisitos así como la tienen los otros, para poder Sí, guiar al estudiante hacia lo que nosotros queremos frente al proceso de investigación. ¿Cierto? Entonces, y obviamente arreglando eso también de lo de los créditos, que no es posible que mi curso tenga más créditos que los otros dos, las otras dos transferencias, porque mi curso no puede ser más importante que las otras dos transferencias. Entonces, eso es lo que yo estaba sí. planteando, que también se volvieran las transferencias con una diversificación, pero más que eso, es la ruta, los prerequisitos que pueda el estudiante cumplir para que no lleguen o matriculen los cursos a la ligera. Gracias, profesor. Compañero. No, yo estoy totalmente de acuerdo de que, es decir, tal vez de de la ruta que menos puede permitirse esa flexibilidad es la ruta de investigación. Es decir, porque, y sobre todo por el sentido de la investigación, o sea, el estudiante tiene que tener unas bases y tiene que seguir una secuencia progresiva y que le permita ir acumulando cierto capital, digamos, de conocimiento para poder ir asumiendo lo otro, ¿sí? Y podríamos decirlo, la universidad dice que aquí existe una flexibilidad de que el estudiante escoja los cursos, pero la ruta lo que nos va a permitir es que el estudiante tenga una mejor formación y que, digamos, es cuasi obligatorio, digamos, que siga esa ruta porque de otra forma no podríamos garantizar, digamos, el cumplimiento de los resultados de aprendizaje del programa. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con eso y lo que sí me gustaría, y que no tengo ni información, porque para qué le voy a decir mentiras, es preguntarle a Janet en qué momento podemos hacer ese cambio en el ajuste de la malla curricular y especialmente con la cuestión del crédito, que a mí me parece que fue alguien que se le ocurrió, pongámosle 4 créditos a este curso y ya, pero no hay un argumento como muy claro en frente a por qué ese curso quedó con 4 y los otros como que le falta un crédito y entonces sumémoslo acá. Bueno,
Eso, pero sí, sí sería para mí sería una pregunta para plantearle a la profe Janet, a partir de cuándo podemos hacer eso. Y bueno, no, si esto es una oportunidad, pues de una, planteémoslo para ver cómo la reunión que tengamos con ella, pues resolvemos también estas inquietudes. Profes, entonces, pues, no sé, me gustaría que, acogiendo un poco la propuesta también que es el profe Rigoberto, ¿por qué no? Lo que yo pensaría es lo siguiente. Tenemos un documento de protocolo, un borrador inicial. Esto no es nada acabado, por supuesto. Yo se los envío. Me gustaría que lo leyeran con mucho cuidado, ¿sí? Más que crear un documento tipo de los que crea la UNAD, que son documentos de 200 páginas para explicar una cosa, sería una cosa mucho más sencilla, o sea, tratemos de hacer que este documento protocolo sea una cosa tan asequible para nosotros como docentes y sobre todo para un estudiante que cuando aborde el protocolo diga, ah, perfecto, ya sé qué es lo que me toca hacer y todo eso. Y una cosa como muy dinámica, muy didáctica, como plantea el profe Rigoberto, y si el profe Brian nos ayuda, pues perfecto. Pero quiero que le echen una leída, sobre todo para dos cosas. Uno, para ponernos de acuerdo en lo fundamental que dice ese protocolo. Cómo cuadramos ahí, qué le sumamos, qué le quitamos. Y dos, cómo lo podemos mejorar en términos de hacerlo mucho más agradable, mucho más amigable. Un protocolo que no sea tan ladrilludo, no sea de puro texto, sino que pueda ser mucho más gráfico, mucho más ilustrado. Entonces, pues no, profes, ese es, digamos, como el único propósito y la idea es mientras lo vamos leyendo, miremos, esperemos la reunión de capacitación de los resultados de aprendizaje y la reunión de la próxima semana con la profe Janet. Ese es un poco como el sentido y teniendo en cuenta las observaciones que nos haga el profe Gustavo, que son inquietudes que le podemos plantear a la profe Janet en la próxima semana. No sé, profe, si hay algo más para tratar, para hacer reuniones solamente muy ejecutivas y no dilatar mucho este tipo de reuniones. Estamos atentos al envío de su documento para pegarle una lectura bien exhaustiva. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Y una vez que tengamos la próxima reunión, pues ya seguimos programando nuestra próxima para ver si le seguimos trabajando. Profe Rigoberto. Profe Omar, pues primero que todo, muchas gracias, porque sí creo que estos espacios son necesarios. Ahí les envió un mensajito, el profe Pablo Cabra había tenido como cierta fluctuación entrando y saliendo porque tiene un problema de conectividad y de micrófono. Creo que ya lo resolvió por lo menos el de conectividad. Una pregunta, ¿cuál sería la fecha para entregarte los comentarios, profe? Dejemos la fecha de una vez para como generando nuestra propia disciplina antes de que nos caigan por ahí y nos pongan a correr. Yo creería, profe, sería entre 15 días o 3 semanas. ¿Cómo les parece mejor? Pues lo que decida el colectivo, Ahora, como ¿sabes qué ponerle otra fecha cosa? y ya. Profe, ¿sabe qué otra cosa me gustaría que pudiera quedar? Que pudiera Sí, quedar antes del primer grupo de cursos que estuvieran en acreditación, de tal manera de que este protocolo les pueda dar pauta para que, digamos, tengan mayores elementos al momento de abordar su acreditación de curso. O sea, que quede en coherencia y un poco con lo que dice. Ah, bueno, de acuerdo con el protocolo que consolidamos, hagan los ajustes y hagan la acreditación del curso en esa primera cohorte antes de que se cumpla esa fecha. Yo no recuerdo, si quiere miremos cuándo toca entregar la primera cohorte de cursos de acreditación para el próximo periodo. ¿alguien sabe? Yo no lo A tengo ver, tan claro. yo aquí lo tengo, ya lo tengo aquí. A ver,
Entonces, mira, por ejemplo, la primera cohorte va para el 30/09, o sea, a finales de este mes de septiembre. Y para esa está, por ejemplo, métodos cuantitativos dijimos que no, porque ese recién se acreditó. Transferencia de saberes, mesa de comunicación del profe Brian. Y no más, no tenemos más. Profe Juan Fernando, ¿el suyo va a acreditación nuevamente o ya no? Sí, mi profe, lo peor es que tengo el 26 de septiembre. Para el Imagínense. 26, la acreditación. Yo Sí. sugeriría que antes de terminar este mes, o sea, no sé, ¿qué tal les parece para dentro de 15 días, compañeros? Sí, yo puse ahí 2 semanas, profe. Yo pienso que es lo más prudente. Estoy de ¿Es acuerdo. prudente? Estoy ¿Les de acuerdo, parece? profe. También Nuestra estoy de próxima- acuerdo, profe. Listo. 18 de septiembre, ¿les parece, profe, para socializar? Y por favor, los comentarios, observaciones, compañeros, háganlas por escritas, tráiganlas escritas y las socializamos, ¿les Profe, parece? Listo. profe Omar, yo haría una sugerencia editorial, Sí, profe. porque si nosotros estamos pensando sacar un documento, pues trabajemos sobre el documento, o sea, sobre sacarlo. Obviamente Omar le dio un primer envión, ¿sí o no? Entonces, Sí, lo que yo sugiero es que si alguien tiene algo que ponerle o sugiere algo que quitarle o reemplazarlo y tal, le abrimos un globito de texto en control de cambios para no alterar el documento como está y lo metemos ahí, pero de una vez como para que si no, cuando nos reunamos, leemos lo que considere a quien corresponda hay que ajustar y de una vez lo cortamos y lo pegamos con lo que estemos de acuerdo todos y ya de la reunión que venga ya salimos con un documento más de todos nosotros. de Propondría eso, o sea, acuerdo, cualquier de acuerdo. comentario por escrito, nada de no, si me parece que debería ser más corto, No, pues si se puede nada. más corto, córtelo, pero proponga cómo. Sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, sobre el documento que está, o sea, estoy muy totalmente de acuerdo, profe Rigo, porque es que lo que pasa es que a veces las palabras se las lleva el viento. Entonces, lo que yo dije es que había que hacer esto. No, si usted está de acuerdo, por ejemplo, en que hay que incluir otra base de datos, entonces yo hago una Quien pueda, nota o un comentario, ¿cierto? ¿O claro, cómo? Digo bien yo, pueda. listo, voy a Sea, si hacer un usted cree que hace comentario, falta una yo base de creo. datos, bien pueda. Sí, mira, entonces yo digo, creo que hay que Ajá, incluir la esta, base de datos de lo que sea, por ejemplo, con de Google vínculo, Académico, una vez. bueno, o un artículo, lo que sea. Entonces, todos los comentarios sobre el documento. Sí. Nada de que me parece así verbalmente, no, escrito. Y si usted considera que hay un apartado que necesita ajustarse, pues también, profe, haga el comentario y dice, vea, esta parte me parece que no va, esta parte que sí, o quitémosle, pero todo sobre el documento, ¿les parece? De una. De Perfecto, una. profe. Es que así Así evoluciona el será. documento. Sí, profe. De una. Sí, sí, para que tengamos, digamos eso. Y finalmente, una vez que se someta a discusión del grupo, pues entonces yo me encargaría de incorporar el ajuste o lo hacemos ahí mismo, si lo podemos hacer. ¿Vale? Profe, una cosita, mi curso está para acreditación, pero ya es para el periodo 16/1 del 2026. Profe, ¿Oíste? todos los cursos van para acreditación al Listo, 16.1. vale, Todos. listo. Solo que hay 3 cohortes, ¿no? Hay una Sí. que va ahora al 26 de este mes, hay otra que va para el otro mes y hay otra que va para noviembre, profes. Entonces, la Sí, idea es que listo. tengamos más consolidado de aquí al 18 el protocolo de tal manera de que ese nos dé algún insumo para poder mejorarnos en el proceso de acreditación. ¿De acuerdo? Ok, profe. Listo, Sí, profes. señor. Bueno, Mil gracias. yo pues por mi parte no sería más colegas y entonces pues Muchas ahí ya les gracias. estaré enviando el documento. Un abrazo, profes, y Un muchas abrazo. gracias. Feliz tarde. Sí, Bonito resto de día para todos. Gracias. Gracias igualmente. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Feliz tarde. Hasta luego. Chao. feliz tarde.
Profe, Gustavo, no olvidemos el acta. el acta. Sí, eso Para yo te que- voy a, en cualquier momento te voy a pedir el favor entonces de que la grabación me permita descargarla para yo a partir de la grabación hacer el acta. Listo, mi propio De Omar. acuerdo, de Yo te acuerdo. molesto en Muchas cualquier gracias. momentico. Listo, Listo, pues, paro. profe. Feliz día, Gracias. profe.